Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista a fondo con el servicio informativo de Caracol Radio. Hoy nuestro invitado es José Miguel Vivanco, 27 años al frente de Human Rights Watch, la ONG más reconocida en el continente americano y en buena parte del mundo por el trabajo en pro de los derechos humanos, por defender los derechos humanos, por visibilizar las violaciones a los derechos humanos y por mostrarnos caminos de cómo mejorar el respeto a los derechos humanos. Estará al frente de HRW hasta inicios de febrero, cuando dejará el cargo este chileno que ha acompañado buena parte de las noticias de todo este siglo XXI y del final del siglo XX que tienen que ver con los gobiernos, con los grupos armados, legales e ilegales, que de una u otra manera violaron los derechos humanos que todos deberíamos tener garantizados en este continente, en estos países y en el mundo entero. Señor Vivanco, gracias por estar con Caracol Radio, con sus servicios digitales y con los espacios de audio de la cadena colombiana. Por favor, para mí es un placer estar con Caracol Radio, a quien conozco desde que arranqué en este trabajo en Human Rights Watch. Así es, y por eso para nosotros es muy importante tenerlo hoy, muy gratificante también, y poder conversar. Empezamos, señor Vivanco, cuando usted anunció su retiro ya hace algunas semanas de Human Rights Watch, dijo que estamos en el peor momento de derechos humanos del continente. ¿Por qué ese balance tan negativo? Porque la región se ha fragmentado profundamente, porque hubo una época en que se revalorizó profundamente las reglas del juego democrático, el respeto por la libertad de expresión, por la independencia de poderes, por elecciones libres. Y esa fue una época donde buena parte de América Latina salía de dictaduras militares. Hoy, lamentablemente, creo que la adhesión popular al sistema democrático se ha ido perdiendo. En los últimos 30 años, la gran mayoría de los ciudadanos de América Latina han utilizado la democracia electoral, es decir, las elecciones, para premiar o castigar a los gobiernos al gobierno de turno. Y si el gobierno no cumplía con sus promesas, la alternativa era la oposición. Me da la impresión que ese juego de alternancia se ha ido agotando y el ciudadano común ha perdido en buena parte la fe porque siente que todos, tanto oposición como gobierno, son parte de un mismo segmento de la población que los engaña y la corrupción continúa, la inseguridad continúa, los servicios son igualmente malos, la educación pública, la salud, las pensiones, los salarios. Y en ese contexto, cuando se pierde fe en el sistema democrático, es el caldo de cultivo, es el perfecto escenario para el surgimiento de opciones populistas que usualmente son autoritarias. Pues teniendo en cuenta ese balance que usted hace y pues que entendemos en la explicación que nos está dando ahora, y habiendo estado usted casi 3 décadas al frente de Human Rights Watch, inevitablemente la pregunta es, ¿vale la pena ese trabajo, el trabajo que hacen las entidades, el trabajo que hacemos los medios de comunicación, vale la pena si finalmente las cosas no cambian, sino que al contrario empeoran? No, yo no sobre ese aspecto no tengo duda alguna. Yo creo que la misión que cumplen organismos internacionales y nacionales en la defensa de los derechos humanos, la defensa del Estado de Derecho, de los jueces, de los fiscales, la denuncia a la corrupción, el abuso de poder, y en esto hemos estado siempre muy fuertemente acompañados de los medios de comunicación independientes, aquellos que hacen investigación propia y que no se dejan presionar por sectores que están cercanos al poder. Creo que es vital, es absolutamente central. Con esto se han logrado no solo salvar vidas, sino prevenir escenarios aún peores en los que nos encontramos y hacer conciencia, fomentar una cultura de derechos. Hace poco tiempo, hace unos 30, 40 años, especialmente cuando vivíamos en Guerra Fría, donde el mundo estaba dividido en comunismo y anticomunismo, no hay que olvidarse que muchas veces la gente, porque adhería a una ideología y decía, bueno, yo soy anticomunista, por lo tanto
esas torturas o esos asesinatos que se han producido están bien justificados. Y lo contrario venía del otro lado. Ese tipo de ideologización del tema de derechos humanos fue parte de la retórica hace 30, 40 años, donde la gente abiertamente justificaba este tipo de abusos. Yo creo que hoy día es muy difícil encontrar un líder político que justifique de una manera tan flagrante violaciones a los derechos humanos. Esta entrevista, señor Vivanco, no es con un periodista, sino con un servicio informativo, el servicio informativo de Caracol Radio. Así que le estaré dando paso a compañeros, compañeras que son trabajadores de Caracol Radio en Colombia y fuera de Colombia como corresponsales internacionales. Empiezo con nuestra editora internacional, Ana Beatriz Ángel. Hola, mi nombre es Ana Ángel, soy editora internacional de Caracol Radio y mi pregunta para el señor José Miguel Vivanco es ¿cuáles son los países más críticos en temas de derechos humanos en nuestra región? A ver, yo creo que hay que hacer una distinción fundamental. En esta región hay 3 dictaduras que se han lamentablemente consolidado. La primera, por cierto, es Cuba, la segunda es Venezuela y la tercera es Nicaragua. En esos 3 sitios, en esos 3 países, es el gobierno, es el régimen, son los déspotas que dirigen a esas naciones quienes deciden quién va preso, quién está libre, qué noticia se permite y qué noticia está prohibida. Es decir, el margen para ejercer las libertades públicas, los derechos básicos, dependen del buen humor o el mal humor del déspota. Y las violaciones corresponden a una política oficial. Ahora bien, no solo en esos 3 lugares, en estos 3 países, se violan los derechos humanos. Lamentablemente también hay un panorama muy complejo y muy difícil en el resto de la región. Y allí creo que una segunda categoría que habría que mencionar especialmente son líderes populistas autoritarios, que lamentablemente gobiernan las 2 principales economías de América Latina, México y Brasil. Curiosamente, se trata de líderes de un espectro político, ideológico contrario, digamos, no pueden ser más distintos desde ese punto de vista, pero en los hechos ambos están haciendo esfuerzos por desmantelar el Estado de Derecho, por desacreditar a la sociedad civil, a los medios de comunicación y si pudieran perpetuarse en el poder, lo harían. Señor Vivanco, esta situación de estos países que usted ha mencionado, unido a la pandemia, ha generado un movimiento enorme de migrantes desde Brasil, desde Haití, pasando por México hacia los Estados Unidos, por todo el continente, muchos de ellos aquí en Colombia, generando un estado de cosas más difícil del que teníamos antes. ¿Le ve solución pronta al problema de los migrantes por el continente? No, es un problema global. Es un problema que en América Latina tiene 2 fuentes fundamentales, por supuesto, Centroamérica, lo que llaman los americanos el Triángulo Norte, en los hechos estamos aludiendo a Honduras, El Salvador y Guatemala, pero también Nicaragua, y por otro lado es la crisis humanitaria y la crisis política generada por la dictadura de Venezuela, que se traduce en 5 millones, en un país de 30 millones, 5 millones de refugiados. Casi 2 millones están en Colombia. Creo que es evidente que para resolver una catástrofe humanitaria como la que se está viendo en la región, hay que lograr una transición a la democracia en Venezuela. De lo contrario, esto no va a cambiar, porque ahí están las causales del problema. Y en lo que concierne a Centroamérica, esto está vinculado obviamente con la violencia, la corrupción, la falta de Estado, pero también unas condiciones económicas deplorables que obligan a los más pobres a emigrar. Ahora vinculo esta entrevista a nuestra corresponsal en Europa, Amanda Sánchez. Señor Vivanco, un gusto saludarle. Le habla Amanda Sánchez, corresponsal en Europa de Caracol Radio. Bueno, a propósito de su salida de la organización, a mí me gustaría saber si existe la posibilidad de que sea una mujer la que lo suceda en el cargo.
Muy buena pregunta. De hecho, una muy cercana colega y muy altamente competente, muy destacada, que ha trabajado conmigo 12 años, es quien queda a cargo de la División Américas de un modo interino. Pero esto va a dar lugar a un concurso público, una búsqueda a nivel global de alguien que me sustituya. Y por cierto, para nosotros los criterios que buscan que personas que, digamos, de todas las orientaciones y también mujeres puedan participar y concursar para poder sustituirme, son compromisos y son criterios que están afianzados en Human Rights Watch. Así es que no me extrañaría que me suceda sea una mujer. Y lo veremos, por supuesto, en febrero próximo y durante la primera parte del año cuando se haga ese proceso para escoger a quien sea la sucesora o el sucesor de José Miguel Vivanco, quien nos acompaña hoy en esta entrevista a fondo con el servicio informativo de Caracol Radio. En esta primera parte hemos hablado de asuntos generales del continente, volveremos a ellos en un rato, pero quiero en este momento, señor Vivanco, hacerle una pregunta puntual sobre el caso colombiano, porque en los últimos años, usted que ha tocado tantos temas de derechos humanos en Colombia, en los últimos años sobre todo ha hecho hincapié en este proceso de militares involucrados con los que llamamos falsos positivos en el país. Se siguen produciendo ascensos de oficiales en Colombia, de personajes que siguen investigados por esos casos. ¿Cree usted que las denuncias suyas consiguieron algún avance en las investigaciones o por frenar carreras militares o finalmente estas llegaron a su final sin que se hubiera hecho un juicio justo en sus casos? Mira, yo creo que lo que nosotros hemos hecho en el ámbito de los falsos positivos, pero también los esfuerzos que, por ejemplo, las madres de Soacha y grupos locales de derechos humanos, organizaciones muy importantes, nacionales, colombianas, que defienden los derechos humanos desde hace ya mucho tiempo y asumiendo muchas veces graves riesgos, ha sido lo que ha permitido procesar, y no solo procesar, sino también condenar por sobre 1.200, 1.300 suboficiales, es decir, soldados, pero también oficiales de grado medio y medio alto, que han sido condenados por falsos positivos. Yo recuerdo que en tiempos del expresidente Uribe, cuando él era gobernante, en más de una oportunidad le planteé el tema de los falsos positivos, tanto en privado como públicamente. Y en ambas ocasiones él reaccionó de una manera muy virulenta, muy vehemente, negando que ese fenómeno se estuviera dando al interior del ejército. Más de una vez este tema fue una cuestión fundamental en la prioritaria discusión con él y con el resto del gobierno. Les exhibimos evidencias sobre esto, pero la reacción fue negar absolutamente y argumentar que esto obedecía una especie de campaña internacional de descrédito contra su gobierno. Los hechos han demostrado que estos hechos eran, digamos, la historia ha demostrado que estos hechos eran ciertos y la justicia colombiana ha podido procesar y condenar a un importante grupo de militares involucrados en estas prácticas. La limitación ha estado en los generales. Hay por lo menos yo creo que cerca de 24 generales que están involucrados en estos hechos y que hasta ahora no han rendido cuentas por estas prácticas. Yo espero que la JEP pueda debidamente no solo investigar, sino también sancionar a los militares, a los altos mandos del ejército, generales encabezados por Mario Montoya, que finalmente terminen rindiendo cuentas ante la JEP sobre una materia que creo que es central y es de una extrema gravedad
en cuanto a violaciones a derechos humanos sin precedentes en América Latina, ni tampoco en el mundo. Ya que usted acaba de mencionar a la JEP, señor Vivanco, y hemos hablado de que usted lleva 27 años en este trabajo, recuerdo que muy al comienzo de su trabajo usted empezó a ganar notoriedad en Colombia, quizás porque fue muy fuerte en sus condenas contra los grupos guerrilleros y contra las violaciones de los derechos humanos que en su momento cometían las FARC y el ELN. ¿Cree que en la JEP se está haciendo justicia en ese sentido? ¿Esa es la justicia que se necesita en Colombia? A ver, mire, para nosotros no hay diferencia, nunca la ha habido, entre las atrocidades cometidas por la FARC o las atrocidades cometidas por los paramilitares o el ejército. Todas son de igual naturaleza y deben ser con la misma fuerza, con la misma energía, nunca llegando al doble rasero, siempre con la misma regla, deben ser repudiadas y al mismo tiempo investigadas y ojalá los autores sancionados. Nosotros tuvimos diferencias originalmente cuando se negociaba el acuerdo de paz, no con el acuerdo de paz, pero sí con el componente de justicia del acuerdo de paz, porque nos parecía que había una enorme desproporción entre la naturaleza de los crímenes cometidos, las masacres, en fin, las desapariciones, las torturas, los secuestros, con las sanciones impuestas que, como sabemos, no suponen la privación de la libertad. Son otro tipo de sanciones restaurativas, son servicio a la comunidad, que quienes se asuman y confiesen su responsabilidad penal podrían recibir una sanción hasta de 8 años de servicio a la comunidad. Sin embargo, estas críticas que nosotros formulamos hicieron parte del debate público. Sabemos obviamente que también fueron parte de la discusión a propósito del referéndum, pero finalmente, en esencia, lo que se negoció en La Habana quedó refrendado por la Corte Constitucional con algunos ajustes y por el Congreso de Colombia. Y al mismo tiempo hasta la Corte Penal Internacional ha entendido que esa fórmula que se está utilizando para investigar graves delitos en Colombia durante el conflicto armado es una fórmula válida y legítima, aceptada por la Corte Penal Internacional. De tal modo que a estas alturas, para nosotros lo más importante es proteger la JEP, fortalecer la JEP, asegurar que pueda cumplir su misión, proteger a los testigos que acuden a la JEP. Esa es la herramienta, es el instrumento que se ha creado para investigar estos hechos y hay que preservarla y asegurarse que pueda cumplir plenamente con sus objetivos. Vamos a continuar escuchando a los corresponsales y redactores de Asuntos Internacionales de Caracol Radio con más preguntas para usted, señor Vivanco, sobre el estado de los derechos humanos en el continente americano. Justamente usted hablaba hace un rato de Venezuela y de lo que significa para el estado de los derechos humanos esa dictadura del señor Nicolás Maduro. Desde Venezuela se integra con nosotros Manuel Covela. Saludos, soy Manuel Covela, corresponsal de Caracol Radio en Venezuela. Precisamente de visita en este país el pasado 13 de noviembre y justo al lado de Nicolás Maduro, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció la apertura de una investigación formal sobre Venezuela por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos al menos desde 2017. ¿Cuál es su expectativa frente a este proceso? ¿Se establecerán responsabilidades? ¿Las víctimas obtendrán justicia? A ver, es difícil hacer una predicción en este ámbito, pero porque conocemos muy bien la situación en Venezuela y hemos documentado crímenes de lesa humanidad cometidos por ese régimen, el régimen de Maduro. Creemos que las evidencias están, los casos están, y además, y esto es muy, muy importante, y es una diferencia, yo diría, fundamental entre Colombia y Venezuela. En Venezuela no existen instituciones judiciales independientes, están subordinadas al control de Maduro y del ejército. Lo que hace los tribunales de justicia es legitimar la persecución y encubrir
los abusos, algo que felizmente no ocurre en Colombia. Colombia tiene muchos defectos, pero es un país, y por cierto, con unos índices enormes de violencia, pero es un país donde muchas veces los fiscales y los jueces se han estado dispuestos a entregar la vida por la justicia, por las investigaciones. Y no estoy diciendo que en Colombia no haya impunidad, pero sí hay un poder judicial que defiende sus fueros y que intenta y hace esfuerzos encomiables por dentro del marco constitucional, hacer justicia. Ahora, el fiscal Khan abrió una investigación penal formal contra Venezuela, algo que no tiene precedentes en América Latina, es el primer caso. Yo tengo la esperanza que este asunto avance rápido. No me gustaron algunas actitudes del fiscal Khan, que me parecieron excesivas. No era necesario fotografiarse y aparecer en un escenario próximo al dictador, que en principio es el que debe ser enjuiciado por el fiscal, y en actitudes que me parecieron excesivamente amistosas contra alguien que es responsable por hechos atroces. Pero aparte de lo que fue la óptica, o decir, la imagen que se dio en Caracas, que me pareció innecesaria, en lo sustantivo, esa corte, la Corte Penal Internacional, está avanzando, aunque lentamente, pero avanza, contra un régimen que es responsable de graves abusos y que espero que termine rindiendo cuentas ante la Corte. Quiero que sigamos hablando del estado de los derechos humanos en América Latina. Sobre eso tiene una pregunta nuestro compañero Eddie Mosquera. Hola, soy Eddie Mosquera, periodista internacional de Caracol Radio, y quisiera saber cuál es su análisis de la situación democrática que va a vivir América Latina en los próximos años, teniendo en cuenta las jornadas electorales que ha vivido Perú, Ecuador, Chile, Venezuela o Nicaragua, y las que se vienen para Colombia y para Brasil. A ver, es que yo no creo que podemos colocar todos estos países en un mismo saco. Lo de Nicaragua fue una total farsa, es una dictadura donde el dictador se hizo reelegir sobre la base del secuestro, el arresto arbitrario de los 7 principales líderes democráticos, precandidatos presidenciales que podían derrotarlo a él en las elecciones, pero que todavía siguen presos por cuenta y por disposición de la dictadura de Ortega. Veremos qué ocurre el próximo año en Brasil. En octubre hay elecciones presidenciales. Lamentablemente, Bolsonaro, que es uno de estos líderes populistas autoritarios, ha dicho que si él no gana las próximas elecciones es porque le hicieron fraude y que él no está dispuesto a reconocer el fraude. Es un gobierno que se apoya fuertemente en los militares. Curiosamente, también Andrés Manuel López Obrador, que tiene este carácter populista autoritario, se apoya en los militares. Los militares tienen funciones que nunca antes han tenido en México y que tampoco tuvieron en Brasil. Pero insisto, son líderes políticos de un corte ideológico opuesto, pero utilizan las mismas fórmulas de gobierno. En Chile acaba de haber elecciones. Yo creo que lo que esas elecciones demuestran en Chile es el que la mayoría de los chilenos están por un cambio en materia social y económica. Lo que reclaman la mayoría de los ciudadanos es mejor salud, educación, pensiones, mejores salarios, redistribución del ingreso, una política fiscal que permita que aquellos que tienen mayores ingresos y que son los que representan una tremenda concentración de la riqueza en el caso de Chile, paguen más impuestos. Pero bajo ninguna circunstancia el triunfo de Gabriel Boric representa una amenaza para el Estado de Derecho, para la democracia, para las libertades públicas en Chile. En esa materia me parece que incluso en política exterior, Gabriel Boric ha sido muy claro en cuanto a su adhesión al sistema democrático, de manera tal que no podemos colocarlo, ese triunfo, entre ejemplos de tendencias populistas autoritarias como son las otras que he mencionado, incluyendo el caso
del señor, del que acaba de ser elegido también en los últimos meses en Perú, el señor Castillo. Usted, y se lo agradecemos, nos atiende esta entrevista, señor Vivanco, desde Washington, que es la sede de Human Rights Watch. Allá justamente también está una corresponsal de Caracol Radio que se suma a este diálogo, Cris Jaimes. Señor Vivanco, Cris Jaimes, corresponsal en Washington, D.C. para Caracol Radio, y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo analiza usted para las Américas el derecho al sufragio para personas sin nacionalidad? ¿Debería estar relacionado solamente para las personas con ciudadanía o debería ser un derecho para quienes tienen un estatus legal que aportan impuestos, como el caso de la ciudad de Nueva York, donde recientemente fue aprobado para los residentes sin nacionalidad? Gracias. Mi posición personal es esa. Si uno vive en un país muchos años, no está de paso, sino que está echando raíces. Trabaja en ese país, tiene familia en el país, pero todavía no califica para la ciudadanía. Creo que se pueden hacer excepciones como las que usted menciona en el caso de Nueva York. Pero el estado de la discusión a nivel jurídico es el que solo los ciudadanos pueden votar o pueden hacerse elegir. Porque si uno puede votar, también puede postularse, candidatearse a un cargo de elección popular. En eso creo que las reglas del juego todavía siguen siendo las tradicionales y lo importante es que, antes yo diría, más importante que la cuestión del voto, es que aquellos inmigrantes que no tienen documentos, como es el caso de a lo menos 11 millones de personas en los Estados Unidos, si están aquí afianzados, afincados, y si pagan impuestos y hacen parte de la comunidad y no han cometido delitos, creo que la obligación del Estado, del gobierno, es regularizar el estatus jurídico de esas personas y no mantenerlos en la ilegalidad per sécula, como ha ocurrido hasta ahora, que los expone a todo tipo de abusos. Estamos llegando al final de este diálogo con José Miguel Vivanco, saliente director de la organización Human Rights Watch, organización defensora y promotora del respeto a los derechos humanos, especialmente en el continente americano. Señor Vivanco, vuelvo a un tema que usted mismo ha tocado, que es el tema de Colombia, especialmente los diálogos que usted mismo ha contado tuvo con el presidente entonces, hoy expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez. Lo haya usted buscado o no, usted se convirtió en un contradictor de Álvaro Uribe Vélez, o por lo menos él siempre lo ha presentado de esa manera. ¿Valió la pena al final de este trabajo suyo haber tenido esa figura de contradictor de Uribe o cree que eso empañó su trabajo y sus denuncias? Mire, yo no busqué un rol, un papel de esa naturaleza. De hecho, tuve muchos interlocutores en Colombia, el presidente Gaviria, el presidente Samper, el presidente Pastrana, el presidente Uribe y desde luego el presidente Santos y Duque. Y además con muchas figuras prominentes de los distintos gobiernos. En algunos casos, por la naturaleza de mi trabajo, las relaciones fueron en algunos casos cordiales, en otros casos fueron tensas. Al presidente Uribe lo conocí cuando fue gobernador de Antioquia y le presenté evidencias en esa época, estoy hablando de los 90s, de la infiltración o la penetración de paramilitares en lo que fue su proyecto llamado Convivir, que fueron estas asociaciones de vecinos donde se ocultaban y se escondían personas vinculadas al paramilitarismo, algunos con incluso procesos pendientes en Colombia. Eso originó una reunión muy tensa, no fácil, muy difícil, pero que creo él se comprometió a depurar
las convivir y eliminar, sacar de ellas aquellos que tuvieran antecedentes o investigaciones penales. Y con posterioridad, cuando fue elegido, tuve la oportunidad de reunirme con él, no una, sino, yo diría, 20 veces durante todo el periodo en que gobernó Colombia, con reuniones públicas y privadas, algunas más productivas, otras menos, pero desgraciadamente el presidente Uribe, cuando discrepaba de nuestras posiciones o de nuestros hallazgos, simplemente recurría a la descalificación, a la estigmatización personal, algo que me parece que no es útil, porque distrae la discusión del tema central, que son problemas serios en materia de derechos humanos. Y eso no solo ocurrió conmigo, sino que también con legisladores, con jueces de las altas cortes, con fiscales, con periodistas conocidos, con opositores, con otros integrantes de la sociedad civil. De forma tal que eso genera, obviamente, y lo generó en su época, tensiones muy fuertes, y hacía difícil un diálogo constructivo frente a temas que afectaban especialmente a los más vulnerables en Colombia. Yo obviamente lamento eso, pero siempre mantuve, como siempre lo he hecho en mi carrera profesional, una actitud donde lo importante es concentrar la atención en los hechos, en el derecho, y no dejarse provocar por estigmatizaciones o descalificaciones. Para terminar, señor José Miguel Vivanco, de nuevo agradeciéndole su escucha de las preguntas del Servicio Informativo de Caracol Radio. Hemos contado, usted ha estado 27 años al frente de Human Rights Watch. Hoy, 27 años después, ¿América Latina es un mejor lugar para vivir que cuando usted empezó este trabajo? Yo creo que sí, todo depende de los plazos que uno utilice para hacer esta evaluación. Creo que hoy día en América Latina hay más conciencia, hay más cultura sobre temas de derechos humanos, hay mayor preocupación, hay mayores alertas. Creo que felizmente hemos logrado, y lo hemos logrado también en Colombia, y ustedes lo han logrado, es evitar que los abusos en materia de derechos humanos se normalicen, que se entienda que esto es parte de la vida, que así se vive hoy día en el siglo XXI. Yo creo que eso no ha ocurrido gracias en buena parte a la labor de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de organizaciones de derechos humanos, incluso de sectores políticos que se han identificado en algunos momentos con estas causas. Y eso creo que cambia el paradigma en la medida en que no caemos en la tentación de hacer la vista gorda frente a estos hechos e intentar, peor aún, justificarlos por razones ideológicas, raciales o religiosas. Eso creo que estamos lejos en la región de caer en ese tipo de tentaciones, y salvo, como digo, en esas tres dictaduras, que son dictaduras descaradas, que no les importa la opinión de la comunidad internacional, y concretamente me refiero al caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba. En el resto de América Latina hay espacio para luchar por una sociedad más justa, una sociedad más transparente, una sociedad donde aquellos que cometen abusos, independientemente de la posición social que ocupen, de las conexiones que tengan, de sus afiliaciones políticas, en última instancia están expuestos a tener que rendir cuentas por sus actos. No es perfecto el sistema, por supuesto, hay enorme distancia entre
una sociedad democrática donde el que la hace la paga, pero creo que estamos lentamente, gradualmente, caminando en esa dirección. Señor José Miguel Vivanco, muchas gracias por estar con el servicio informativo de Caracol Radio. Felicitaciones por el trabajo de casi 3 décadas al frente de Human Rights Watch. Suerte para su futuro profesional y de vida, y esperamos que lo que usted trabajó con esta entidad pues continúe con la persona que lo suceda en su cargo. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta entrevista a través de los canales digitales de Caracol Radio. Por supuesto, muy pronto volveremos con otro personaje para hablar a fondo con el servicio informativo. Muchas gracias.